trabaja duro, pórtate bien y tendrás éxito en los Estados Unidos. Esa es la promesa del sueño americano, es el mito de una tierra de oportunidades donde individuos que empiezan la vida con muy poco alcanzan gran éxito a través de su esfuerzo y su perseverancia. Existen muchísimas historias, como la de los amigos que ponen un restaurante y que les empieza a ir muy bien, hasta las historias de personajes legendarios como Walt Disney, Oprah Winfrey y el mismísimo Terminator, quien nos cuenta su vida en un documental de 3 episodios en Netflix. Bueno, sea cual sea, la idea del American Dream es ya parte esencial del tejido cultural estadounidense. En este clip nos vamos a sumergir un poquito acerca de esta pregunta, el American Dream. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y creo que lo más importante es si es posible alcanzarlo en esta época, en la época en la que vivimos. Así que bienvenidos y empezamos. Vamos con un poquito de historia. En el siglo XIX el mundo le pisaba el acelerador a la revolución industrial. Estados Unidos pasaba de tener una economía predominantemente rural y agraria a convertirse en una potencia industrial. Avances importantes como la electricidad, el transporte férreo, el automóvil, la industria petrolera y tantos más, pues impulsaban el crecimiento de ciudades como Boston, Chicago, Nueva York, que se convertían en destinos para migrantes de todas partes del mundo, particularmente de Europa. De 1840 hasta antes de la Primera Guerra Mundial en 1914, llegaron a Estados Unidos cerca de 40 millones de personas. Y esto es un número pues alto, dado que no existían los vuelos comerciales que vemos el día de hoy. A diferencia del viejo mundo donde las élites estaban establecidas y básicamente tenían de todo, títulos, tierras y demás, en la joven Estados Unidos, pues la emergente economía industrial, la expansión territorial, pues prometía oportunidades a aquellos que estén dispuestos a arriesgarse a venir al territorio. Es decir, ya en esa época se creaba el mito de una tierra de oportunidades. Paréntesis. Es importante no romantizar este crecimiento exponencial que sucede en Estados Unidos, ya que este progreso estuvo ligado a la opresión y el sufrimiento de varios grupos que no eran contemplados en ese ideal de igualdad que se escribió en la Declaración de la Independencia. Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras ancestrales de forma violenta y sistemática. Los afroamericanos, a quienes fueron sometidos a condiciones inhumanas de explotación y para beneficio de los patrones blancos. Los migrantes chinos, quienes a pesar de contribuir significativamente con el desarrollo del país, fueron objeto de discriminación institucionalizadas. Pasaron una ley para no solamente limitar sus derechos, sino también para evitar más migración de China. En resumen, el sueño americano se construía con la pesadilla de varios grupos que no encajaban en ese molde blanco europeo que era el ideal para la gente que fundó este país. Entonces, ¿qué es el sueño americano? El término sueño americano o American Dream fue popularizado en 1931 por el escritor e historiador James T. Adams en su libro The Epic of America o La Epopeya de América. Y en esta obra Adams describía al sueño americano como una tierra en la que la vida debería ser mejor y más rica y más completa para todos, con la oportunidad para cada uno según su habilidad o logro. En esencia, es la creencia de que cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias al nacer, puede lograr éxito, movilidad social, a través del trabajo duro, la determinación y la perseverancia. Algo interesante de notar aquí es que la lógica que predomina es la meritocracia, el esfuerzo y no así, digamos, otros factores que podrían impedir tu movilidad social como tu situación económica al nacer o tu raza. Ahora, el sueño americano no solo significa alcanzar mucha fama y dinero. O sea, no tienes que tener un documental de 3 episodios de Netflix para saber que lo hiciste. Y Adams ya aludía a que el sueño americano se refiere más que solo a la acumulación material, sino también habla de la búsqueda de la felicidad, la libertad y la realización personal.
Y de hecho, los ingredientes del sueño americano, como lo entendemos el día de hoy, generalmente incluyen aspiraciones mucho más cotidianas, como ser dueño de una casa, asegurarte un buen trabajo, un buen negocio, a través de esto alcanzar la libertad financiera, darles a tus hijos mejores oportunidades de las que tú tuviste y básicamente ser feliz, disfrutar de la vida. Otro paréntesis. Hollywood, los medios y ahora las redes sociales, las plataformas de streaming juegan un rol muy importante en difundir esta idea, este mito del American Dream. Desde referencias sobre el estilo de vida en happy suburbia hasta las grandes hazañas de individuos que cambiaron el mundo, la industria del entretenimiento ha sido clave para posicionar, o mejor dicho, globalizar la idea del sueño americano. Algo que me parece en lo personal interesantísimo es que hasta los villanos persiguen su American Dream. Y seguramente has visto pues películas como El Padrino, Scarface, El Lobo de Wall Street y más recientemente Griselda Blanco en Netflix, de la que protagoniza la gran Sofía Vergara. Debate. El concepto de American Dream también ha sido objeto de críticas y debate. En una encuesta realizada por NORC y el Wall Street Journal, muestra que al año 2023 solamente 36% de los estadounidenses aún cree en el American Dream. Esto representa una caída significativa si comparamos, por ejemplo, con el año 2012, que era 53%. Ahora, esto también llama la atención porque a diferencia de otras economías como la europea o la china, la economía estadounidense se mantiene en crecimiento. El año pasado, la economía estadounidense creció un 3.1%. Y también hay otros indicadores como el desempleo, por ejemplo, nos muestra que en Estados Unidos se ha mantenido el desempleo a una tasa muy baja por menor del 4%. Es decir, hay una economía fuerte, hay empleo, pero no hay sueño. Y varios indicadores nos siguen mostrando de que si bien los Estados Unidos sigue avanzando, pareciera de que los estadounidenses están mucho más descontentos con la situación actual. Pero entonces, ¿por qué el creciente pesimismo? Veamos algunos datos. Número 1, la inflación. La pandemia produjo desequilibrios en la economía, lo que llevó a un problema de inflación que en el año 2022 alcanzó su punto más alto en un 9%. Si esto comparamos con el ideal de 2% que tiene referencia a la Reserva Federal, pues vemos que hay una multiplicación de 4 puntos porcentuales, ¿no? Los productos de la canasta familiar se dispararon en un 25% en los últimos 4 años, según un reporte del Washington Post. Y si tu familia es como la mía, que le gusta hacerse cualquier excusa para un asadito el fin de semana, pues ya sabes que la carne y la chela te van a hacer llorar. En los restaurantes de comida rápida también hemos visto un incremento en los precios de los menús. McDonald's, por ejemplo, ha recibido muchas críticas en TikTok y en otras redes sociales porque cosas como los McChickens, que solían costar alrededor de $1 y un poquito más, pues ahora están más de $3. E incluso se ve de que un McDonald's en Connecticut pues cobró a una familia $18 por un combo de Big Mac. Vivienda. Según un estudio citado por la CNBC, las rentas incrementaron en un promedio de 5.45% entre 2022 y 2023. El promedio de alquileres en ciudades como Miami o Nueva York fácilmente sobrepasa los $3,000 mensuales. Mientras tanto, el costo de la compra de las casas también ha incrementado, esto debido a la tormenta perfecta inmobiliaria. Esto significa bajo inventario, precios altos, tasas de interés alta y ni hablar de los seguros, materiales de construcción y mano de obra. Salud. El acceso o el costo del acceso a la salud está fuera de control. De todos los indicadores existentes, el costo de la salud es el que más se ha encarecido en los últimos años. Incluso ha ido mucho más rápido que la tasa de inflación.
Los estadounidenses en promedio pagan el doble que ciudadanos de otros países y sin embargo la expectativa de vida es menor. O sea, se paga el doble, se vive menos y se recibe un servicio pues mediocre, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de qué sirve tantas compañías farmacéuticas, tantos científicos, si al ir al hospital pues sabes que vas a llegar pues adeudado eh, por una visita a la sala de emergencias? Ahora, esto solamente es la punta del iceberg. Hay otros factores que no voy a hablar debido al tiempo. Estos incluyen la deuda estudiantil, el acceso a la universidad, la creciente desigualdad, childcare o el cuidado infantil y la polarización política que de nuevo podríamos ahondar y pasarnos pues horas hablando de estos. Pero te puedo asegurar que todos están peor. Veredicto, el sueño americano no existe. No tan rápido. Desde mi perspectiva, puedo decir de que a pesar de no tener las mismas oportunidades que los gringos, pude de alguna manera vivir y experimentar la movilidad social, alcanzar algunas metas que me había propuesto, ¿no? El ir a la universidad, tener mi casa y darme algún lujito por ahí, por ejemplo, tomar un mojito de sobreprecio en Miami o visitar los parques de Disney. Y no soy el único, es más, puedo contar las historias de tantas personas que conozco que llegaron aquí con lo que tenían puesto, no hablaban inglés, dormían en un sofá o en el piso y pudieron darles a sus familias comodidades y oportunidades que no hubiesen podido hacerlo en sus países de origen. Aún así, no todo lo que brilla es oro. En Estados Unidos lo que abre o cierra la movilidad social no es el esfuerzo. Quizás puedo decir yo que es el crédito o la deuda, que más bien es como una adicción. Es más fácil adquirirla, pero casi imposible de dejarla. Compras auto, deuda. Compras casa, deuda. Vas a la universidad, deuda. Vas al hospital, mucha deuda. Los capos de este sistema, pues es la gente de Wall Street, los bancos, las entidades financieras, que te ofrecen crédito para comprar lo que quieras, lo que necesites, a cambio de ser otro más de sus esclavos que están pagando intereses por prácticamente el resto de tu vida. Ya lo observaba Arjona en los noventas, que decía, en el norte tienen todo, pero nunca nada lo han pagado. Esta forma de esclavitud moderna donde trabajas mucho para ganar poco, para vivir pagando deudas, pues está zombificando el sueño americano. De manera que no es casualidad que los estadounidenses estén dejando de creer en el mito de su propio país. Mucho menos es casualidad que hayan políticos o influencers de extrema derecha que encuentren creyentes, si no votantes, entre aquellos decepcionados. Irónicamente, mientras políticos oportunistas señalan a nosotros los migrantes como una de las grandes razones por la agonía del sueño americano, son los migrantes los que con su sudor y sangre, los que terminan dándole vida a este mito o a esta idea. Y creo que este es el punto más importante de esta historia, que mientras la gran mayoría de los estadounidenses cree que el sueño americano está muriendo, este se sigue manteniendo con vida gracias a las personas dispuestas a arriesgarlo todo con tal de encontrar un futuro mejor. Es decir, gracias a aquellas personas que tienen en la cabeza que en el norte hay un American Dream. Y finalmente creo que esto nos dice dos cosas. Que si la cosa se está poniendo jodida aquí, la cosa está mucho más jodida allá.